Bueno, mis amigos, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Presento rápido el estado de situación de hoy para entrarle lleno a la discusión. Y voy a presentarle rápidamente unos datos, una parte de unos datos de un estudio que presenta Gator en el día de ayer y esta semana pasada, que recoge un poco el análisis de lo que piensan las generaciones de Puerto Rico sobre la política. Y van a notar aquí cómo hay una desafiliación gigantesca, sobre todo en el área de los jóvenes. No es un problema de Puerto Rico, es un problema del mundo entero, pero vamos a ver los datos para que usted vea. Cuando se analiza la generación Z, que es la generación que tiene de 23 años en adelante, es la generación que nació en el 1996 hacia acá. Fíjense la afiliación que este grupo de personas identifica. Por ejemplo, el 6% de estos jóvenes se identifican con el PNP, el 5% se identifican con los populares, 7% con Victoria Ciudadana, 4% con Proyecto Dignidad, 4% con el Partido Independentista y mire el número de desafiliados. 44% de esta población no se siente identificado con ningún partido. Y ahí está el gran reto de todos los partidos políticos en buscar cómo atraen a ese grupo de jóvenes que está... O sea, no quiere saber de política y de otras cosas que vamos a discutir más adelante, otras tendencias con la música y demás. Veamos el otro grupo, que es el grupo ya mayor, que son los baby movers. También hay un grupo grande desafiliándose. 20% con el PNP, 12% popular, 2% Victoria Ciudadana, 2% Proyecto Dignidad. A mayor edad, miren cómo los partidos pequeños van perdiendo arraigo, 3% el PIB, pero 34% del grupo se identifica como desafiliado. ¿Qué dice nuestro panel político? Vamos a hablar con ellos. Vamos a hablar también con Jesús Manuel, porque ese es el gran reto del Partido Popular para ver cómo lo pueden atender. Así que con ese tema arrancamos a jugar Pelota Dura. Bueno, mis amigos, bienvenidos ya oficialmente. Tenemos casa llena, muchos temas. Vamos a hablar de un tema importante pendiente, el tema del fraude. El fraude está por todos lados, le están tomando el tema de la identidad a medio mundo y queremos ver cómo podemos compartirlo o combatirlo, mejor dicho. Sí, Mari Fleming, Víctor Rivera Hernández, Denise Pérez. Qué bueno verlos otra vez, gracias, qué bueno. Buenas noches, Ferdinand, Víctor y Denise y la audiencia. Buenas noches a mis queridas compañeras, a ti y al pueblo de Puerto Rico. Fíjate, eso que mencionaste de la... Te interrumpí. Buenas noches a todo Puerto Rico, no importa, no pasa nada. Pero está bien, Es que ella lleva activada como hace una hora antes del programa. Sí. De todos modos, quería comentar lo que tú mencionaste. No me sorprende lo de estos jóvenes que nacieron del 96 para acá, porque lo escucho constantemente. No les interesa, de hecho, no les interesa ir a votar, no les interesa identificarse con ningún partido. Sin embargo, a mí me sorprende que los jóvenes siguen estando, como está ahí, más identificados con los partidos tradicionales que con los partidos emergentes. Y eso sí es sorpresa. Bueno, porque quizás los partidos emergentes no han sido lo novedosos finalmente que prometieron ser. Sí. Pero me parece, vi la gráfica y me pareció bastante atinada. Sí. ¿Qué dice nuestro panel político? Aquí está don Jorge Colbert. Jorge, saludos. Buenas noches. Bienvenido. Saludos. Don Carlos Mercader. Saludos, buenas noches. Y también está con nosotros Hugo Rodríguez. Hugo, saludos. Buenas noches, un placer estar aquí. ¿Le sorprenden estos números o eso es lo que se perfila ya o es muy distinto a la realidad de lo que ustedes tienen en la comisión o en el partido? Muy parecido en las proporciones, aunque el número de indecisos o desafiliados es un poco menor. Pero la realidad es que este grupo poblacional es uno de los más interesantes. Indudablemente es una meta de todos los partidos llegar a ese grupo. Pero los jóvenes no siguen insignias, no siguen partidos, no siguen líderes, siguen causas. El líder y el partido que logre acaparar la atención de los jóvenes con las causas, con los proyectos de importancia y trascendentales son los que al final del camino van a obtener los votos de los jóvenes. Carlos, ¿cómo lo ves? También yo creo que la juventud en Puerto Rico está demostrando lo que es una tendencia en la juventud en el mundo, y es que ya los jóvenes no tan solo utilizan los medios tradicionales para obtener la información, para conocer lo que está pasando, también utilizan mucho, ¿verdad?, las redes sociales, de ahí se alimentan. Y las redes sociales a veces no siempre los partidos políticos dominan ese espacio. Yo creo que lo dominan posiblemente, ¿verdad?, otras personas,
que quizás hablan sobre otros temas que no necesariamente es la política. Yo creo que por ahí quizás es un mensaje para todos los partidos, que ahí es donde hay que insertarse. Fíjate que en un momento dado se habla de que ellos quizás no identifican hasta figuras importantes de lo que son los medios en Puerto Rico, más sin embargo identifican lo que le llaman influencers. Hay un cambio muy drástico en las comunicaciones que le compete también a los partidos para poder llegarle bien a esa masa y que esa masa responda a ello. De hecho, esa era mi pregunta. ¿Cuánto de esta desafiliación es responsabilidad de los partidos políticos, Hugo, y del gobierno como institución? Bueno, yo creo, primero, me pareció muy interesante la gráfica. Si vemos en esta generación la diferencia de personas que se identifican con un partido o con el otro, entre el más bajito y el más alto solo hay una diferencia de 3%. Exacto. Están prácticamente parejos. El nivel de desafiliación, 44, me pareció bastante cercano a lo que uno ve cuando habla con jóvenes, que están buscando más ideas que pertenecer a un partido. Y creo que la responsabilidad, por eso es que los jóvenes, como dijo Carlos, tienen otra forma de mirar el mundo, tienen otra forma de informarse, y ya no son los cuentos que le hacían antes. Pueden vivir la realidad que está pasando Puerto Rico, pueden ver las crisis por las que están atravesando, pueden hacer su conclusión de cuál es la responsabilidad que han tenido los gobiernos en eso y los partidos que han gobernado. Y añadirle a lo de también aquí hay un reto, y es saber si esa población joven va a salir a votar. Claro. Como ustedes saben, algo que es tradicional, a través del tiempo la juventud no necesariamente vota o participa de los procesos. Hay que ver si en ese apoyo que están demostrando, ¿verdad?, a estos otros partidos, si eso se transfiere en ir a votar, que yo creo que ahí posiblemente hay un gran reto. En la última elección, tradicionalmente, este grupo poblacional votaba entre un 19 y un 21% del universo electoral. En esta última elección aumentó a casi 26%, así que hubo un incremento de jóvenes. Claro, también hubo una reducción de personas de la tercera edad por la pandemia, hubo una abstención significativa de electores. Bueno, quiero aprovechar la experiencia de ustedes y las preguntas del panel para traer un tema que ha estado muy candente, que era un compromiso programático que no se ha podido lograr, y en los últimos días ha habido ahí movimiento. Tatito Hernández, presidente de la Cámara, ha asumido el control de esa discusión, pero el que estaba manejando este asunto públicamente, pues quiero saber qué piensa de todo esto. El representante Connie Varela, que es el vicepresidente de la Cámara, está con nosotros aquí. No sé qué rol va a tener ahora, porque no sé si va a seguir al frente o no. ¿Cómo estás, Connie? Bienvenido. Buenas noches a todos. Saludos. ¿Tú sigues al frente de esto o ya tú no estás al frente de esto? El señor presidente me excluyó del comité de conferencia. Te excluyó. Él asumió la presidencia de esta comisión, va a convocar a este comité de conferencia, ya se hizo la comunicación al Senado y pronto pues sabremos quiénes son los. ¿Por qué lo sacaron? Bueno, él lo dijo, porque yo no estaba de acuerdo de la versión que vino del Senado a la Cámara de Representantes. Pero usted llevaba meses, Desde que llegó en enero 2021, trabajando exclusivamente. Tatito Hernández lo votó. Bueno, me excluyó. Bueno, llevaba meses, finalmente. Llevaba meses, presidía el comité y usted es el vicepresidente de la Cámara. Soy así, pero en toda familia hay diferencias. Pero tú crees, yo entiendo. No en toda la familia hay este tipo de diferencia. Yo no voto a nadie de mi casa. Mira, Connie, pero en términos de contenido, ¿eso está a 50%, 75%? ¿Está ley de caramelo o las diferencias son enormes? Yo entiendo que el proyecto que enviamos al Senado, aunque no era el mejor, pero por lo menos contenía las enmiendas necesarias para que fuese un código para que no ocurrieran las cosas que ocurrieron en las elecciones y las primarias del 2020. ¿Cuán importante es esta transformación, Corbin? Bueno, esta reforma, déjame ver qué dice Corbin. ¿Esta reforma es importante o no? Bueno, por supuesto es importante. Ahora, la pregunta es, tenemos que entender que matemáticamente el Partido Popular, aún uniéndose a los partidos emergentes y el Partido Independentista, no tienen los votos para pasar por encima de un veto del gobernador. Por consiguiente, si queremos realmente que el gobernador, esto se convierta en ley, necesitamos que el gobernador haga. Esa es la realidad. Por lo tanto, el Partido Popular y el nuevo presidente tiene que ahora decidir qué va a hacer. No es tan fácil, ¿verdad? En el caso del representante Connie Varela, ha hecho una labor extraordinaria allí. Tenemos diferencias, estuvimos en el grupo de trabajo, pero las aportaciones que él hizo, de hecho, la piedra en el camino, dice Connie. De hecho, en la última versión del Senado, 15 propuestas, enmiendas que sometió el representante Connie Varela se aprobaron. Pedro Pierluisi asegura que todo está acordado para enmendar el código electoral. Yo hablé con el presidente del Senado esta tarde. Y esa información que dio el gobernador pues será con la Cámara, porque el Senado... ¿Tú hablaste con el gobernador, Connie? ¿Tú ya hablaste con el gobernador de este tema? No hemos hablado de ese tema, solamente con Edmundo, Tomás Rivera Chat y demás, hemos intercambiado ideas de lo que debe contener, pero
Hoy salieron las minorías, vi varios grupos de minorías destacando que se oponen. Correcto. La Victoria Ciudadana. El proyecto tuyo le daba participación a ellos. Participación, el que está ahora, ¿le resta participación a ellos? El que está ahora no le reconoce participación a ellos. ¿Cómo tú lo ves, Hugo? Yo creo que había una gran oportunidad de mejorar la reforma, la llamada reforma que se hizo en el 2020, que establece un claro desbalance en favor de un partido y que creo que era el punto más importante que había que corregir. Y esto que se está discutiendo, sin duda alguna, no es el remedio para Sigo eso. preguntando con quién fue el acuerdo, porque también aquí se ha hablado de las alianzas y yo no creo que eso esté contemplado de ninguna manera en este proyecto, pero por otra parte, Connie Varela, le tengo una pregunta. Ahora, ¿a quién usted responde hoy? ¿Al presidente de la Cámara o al presidente de la Conferencia Legislativa y presidente de su partido? Yo respondo a mi conciencia y al pueblo de Puerto Rico. Yo entiendo que mi proyecto, aunque no era el mejor, tenía la cláusula, artículo que hacía falta para evitar el fraude electoral que se mencionó en el 2020, que no se repitan los errores de la primaria y la elección. Connie, la petición del presidente del Partido Popular para reunirse con el presidente de la Cámara y el presidente del Senado y con ustedes como presidente de la Conferencia Legislativa, ¿cambiará en algo los planes del presidente de la Cámara respecto a este issue? Pues hay que ver que esa reunión, que va a ser privada, del señor presidente electo del Partido Popular con el señor Tatito Hernández y José Luis Dalmau. Carlos. No, mira, esto es otra muestra del desfase que hay en el Partido Popular Democrático. Esto era punta de lanza del Partido Popular Democrático como mensaje de campaña para el 2020 y cuando, como dice Connie, cuando ellos comenzaron, esto era supuestamente un proyecto prioritario de los primeros 3 proyectos que ellos querían presentar y pasar, porque ellos entendían que aquello, ¿verdad?, que la nueva ley a veces es un desastre. Y fíjate que no han podido ni siquiera ni ponerse de acuerdo para 2 años y medio después tener un proyecto de partido. Así que evidentemente la falta de liderato está clara y la falta de visión hacia dónde van está más que claro. Lo que pasa es que el Partido Popular hizo una promesa de campaña, pero la voluntad del pueblo fue que no le dio mayoría absoluta en el Senado y en la Cámara hoy el Partido Popular tampoco la tiene. Por consiguiente, tiene que sentarse con otros partidos. La realidad es que no es todo está acordado, bueno, entonces. Exactamente. Y también la realidad es que los partidos minoritarios, que Victoria Ciudadana y Proyecto de Dignidad, particularmente ellos dos, no tienen la representación igual que el PIB, Partido Popular y el PNP, por una sencilla razón, que es que dejaron en blanco el 92 y el 98% de las candidaturas y la ley exigía por lo menos la mitad. De hecho, más de 1.100 candidatos se quedaron en blanco porque nunca los nominaron. Esa es la razón por la cual no tienen derechos. Dame 2 cosas que tú quieres incorporar que eran fundamentales y no pudiste. Primeramente, el balance electoral de todos los partidos políticos. Segundo, que el presidente de la comisión lo eligiera los comisionados. Y que en la Junta de Inscripción Permanente hubiese participación de todos los partidos políticos. Bueno. Donde se inscribe, donde se recusa. Ahí tiene que haber participación de todos. Puede ser de 2. Bueno, ya lo hay. Hay una sola cosa peor que una comisión estatal de muchos partidos y es la comisión estatal de un solo partido. Bueno, necesito más tiempo, pero ha llegado ya el presidente del Partido Popular, está aquí y quiero incorporar a la conversación. Connie, gracias. Vamos a ver qué pasa con ese tema. Voy a pausar y voy con Kimberly para seguir con este tema y otros importantes con el presidente del Partido Popular y el panel que tenemos para atender el tema del fraude. Adelante, Kimberly. Así es, Ferdinand, esto está caliente. Adultos de la tercera edad son blanco fácil para estafadores. Además, continúan los ataques de encapuchados con armas largas. ¿Y a dónde van los millones de dólares que incauta la policía? Todo esto y más cuando regresemos de la pausa. Usted no se retire. Continuamos jugando pelota dura y le invitamos a participar de nuestra encuesta Claro, en la que preguntamos si las elecciones fueran hoy, ¿quién cree usted prevalecería en la elección por la gobernación? Pedro Pierluisi, Jesús Manuel Ortiz. Vote escaneando el QR code que aparece en pantalla para participar. Ferdinand. Con eso le damos la bienvenida a Jesús Manuel, el presidente del Partido Popular. Saludos panelistas, compañeros periodistas, la gente que nos está viendo. Bueno, felicitaciones primero que todo. Gracias. Estábamos atendiendo un tema que ha resultado ser muy difícil para el PPD. El tema de la reforma electoral que le va a caer en las manos inmediatamente. Sí. ¿Cómo lo ves? Tatito sacó a Connie Varela. ¿Usted le va a pedir a Tatito que reincorpore a Connie o cómo lo van a hacer? Esto es un tema que es institucional.
Ajá. Yo me comuniqué ayer con el presidente de la Cámara, con el presidente del Senado, conversé con ambos, le pedí que por ser un tema institucional aguantáramos el trámite legislativo y que pudiésemos sentarnos a discutir el contenido de la medida, porque me parece que es un tema que la posición de la institución es fundamental. Incluso la Junta de Gobierno en su momento tendrá que ver lo que se está discutiendo y tomar una decisión. Tanto el presidente de la Cámara como el presidente del Senado entendieron que debía ser así y accedieron, por eso no se vio la medida hoy y esa reunión se dará en los próximos. Pero para tener una idea por dónde usted anda, Connie tiene serias reservas con lo del Senado, ¿verdad? Y obviamente Tatito dice que Connie está muy negativo y que no quiere aceptar enmiendas. ¿Cómo anda usted? ¿Aceptando enmiendas de todo el mundo? Bueno, la realidad es que hay que trabajar con una realidad política que hay allí, una composición bastante diversa. Nadie va a tener el 100% de lo que quiere, Ferdinand. Yo te puedo decir que de lo que yo vi del borrador, yo tengo unas reservas con varios temas que trae la medida, como por ejemplo las salvaguardas con el tema del voto a domicilio, el tema del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, entre otras. Y yo lo adelanté incluso antes del resultado de la elección, que tenía unas reservas con el proyecto. Pero más allá de eso, yo obviamente estoy abierto a discutirlo con los sectores dentro del PPD, pero lo importante del tema es que ambos presidentes entienden la necesidad de que haya una conversación institucional sobre esta medida. Pero discutirlo con el, perdóname, Víctor, discutirlo con el PPD, lo que pasa es que esto se lleva discutiendo mucho tiempo. Pero no se habla, la realidad es que no se ha aprobado. Sí, se lleva discutiendo hace tiempo, pero eso no significa que porque se ha discutido hace tiempo lo que está en la mesa no se siga discutiendo. ¿Cambió Hay que trabajarlo, ¿perdón? ¿Cambió todo porque llegó un nuevo presidente? No, bueno, yo como presidente, Denise, yo tengo la prerrogativa de un tema tan fundamental como ese, asegurar que lo que se apruebe sea consono con lo que el Partido Popular ha impulsado y lo voy a ejercer. Cuando usted habla de que habló con el presidente de la Cámara y el presidente del Senado, usted como presidente de la conferencia legislativa, ¿se va a reunir con toda la conferencia? Cosa de que eso no sea un capricho del presidente del Senado y del presidente de la Cámara. Bueno, yo no lo llamaría de esa manera sobre ello, ¿verdad? Pero la contestación a la pregunta es sí. Yo tendré reuniones con distintos organismos del partido, estoy acabando de entrar y uno de ellos va a ser la conferencia legislativa. Un tema importante, yo soy legislador y soy parte del caucus y yo entiendo la dinámica legislativa, respeto las prerrogativas de los dos presidentes, hay unos temas que serán institucionales en los cuales mi prerrogativa como presidente tiene que ser importante y voy a dirigir esa discusión. Hay otros temas donde los compañeros presidentes tienen una prerrogativa que yo voy a respetar la de ambos, tanto el presidente de la Cámara como el del Senado. Lo que usted está diciendo choca con las declaraciones que hizo el gobernador Pedro Pierluisi en el día de hoy, donde decía contundentemente de que él entiende que todo está acordado para dar paso a las enmiendas en ese estatuto en la legislatura. Entonces, yo discrepo del gobernador. ¿Han acordado algo el presidente de la Cámara y el presidente del Senado con el gobernador? Si hay un acuerdo ahí, yo no le puedo contestar esa pregunta porque no he sido parte de esas conversaciones. Lo que te puedo decir es que un acuerdo entre la delegación no lo hay porque incluso había problemas con los votos la semana pasada. Si hay una conversación entre el presidente de la Cámara y el gobernador, no lo sé. Mi reunión con él no se ha dado. Tenemos la intención de vernos posiblemente mañana y discutir este y otros temas. Y antes de pasar a otro tema, ¿cuál es la relación de usted con Tatito, el presidente de la Cámara, cuando todos sabemos los roces que habían con ustedes cuando ustedes estaban ambos aspirando a la misma posición para presidir el cuerpo? O sea, una relación de comunicación, como tengo con todos mis compañeros. ¿Ya lo felicitó? ¿Ya lo felicitó? Sí, tuvimos una conversación. El país vio cuál fue mi actitud, una vez yo no prevalecí en la contienda presidencial de la Cámara. Yo asumí mi rol institucional de que ese caucus funcione y así lo he hecho durante estos 2 años. Tengo una comunicación con él efectiva, a veces coincido, a veces no, y cuando coincido se lo digo y cuando no coincido también, así va a seguir siendo. Ok, Colbert renunció hoy y me imagino que también renunciarán todos los demás. ¿Usted le va a aceptar la renuncia a todo el mundo? No, la realidad es que, y quiero dejarlo claro, el comisionado alterno Colbert presentó su carta incluso antes ¿Usted se la pidió o no? No, yo no se la pedí, él la presentó. Esa es la realidad. Hace una semana. Esa es la realidad. Pero y yo voy a presentar un equipo de trabajo en los próximos días. La pregunta es si se la aceptó. Secretario, subsecretario, comisionado, alterno. La pregunta es si se la aceptó gustosamente. Sí. No, yo de hecho, y aprovecho que está aquí, agradezco el trabajo que ha hecho él y todo el equipo del presidente Dalmau en asumir la responsabilidad de dirigir un partido en un momento muy difícil. Así que, y sé que contaremos con los recursos como ellos cuando necesitemos, pero en este momento yo voy a proceder a nombrar un equipo de trabajo en los próximos días. ¿Ya vio las finanzas del PPD? ¿Las vio? Hoy nos comunicamos con el secretario. ¿Pagaron el agua? Incluso yo designé ya mi comité de transición, se le comunicó al secretario y la reunión será en los próximos días para iniciar ese trámite. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. ¿Cómo va la encuesta? Vamos a ver la encuesta un momentito, para ver cómo va eso. A ver si Manuel se lleve o una buena o una mala noticia. Una buena bienvenida. Lo que el pueblo diga. Vamos a ver, Kimberly. Hasta ahora.
Ferdinand, si las elecciones fueran hoy, hasta el momento vemos cómo Jesús Manuel tiene una delantera por 57%, tenemos a Pedro Pierluisi con un 43%. Paso contigo, Ferdinand. ¿Qué le parece los numeritos arrancando? Bueno, muy bien, que gracias a la gente que esté participando, ahora a los populares. Están todos los populares yo tengo un compromiso con ellos. Aquí hay un partido que poner en posición de ganar. Y antes de cualquier candidatura de cualquier persona, tenemos que tener una plataforma sólida y ese es el Partido Popular y hay muchos temas que tenemos que trabajar. Y no se deje llevar mucho por los números, no se deje llevar mucho por los números porque esto cambia todo el tiempo. Hay un trabajo que hacer. Éxito, ya hablaremos, tenemos un buen tiempo para conversar sobre todo lo que va a hacer el PPD de cara al futuro. Gracias, compañeros, aquí por el análisis. Voy a una corta pausa y entonces regresamos con otro tema que es el tema del fraude, señores, que está bien, pero bien agresivo. Kimberly. De hecho, un dato, cada 22 segundos alguien sufre un robo de identidad. ¿Cómo se puede evitar? Y ataques violentos, la orden del día. Además, menores involucrados en casos de narcotráfico, así como usted lo escucha. ¿Qué está pasando? Lo analizamos al regreso. Usted no se retire.